no se trata de estar en una posición, se trata de estar cerca. Usted no me entendió. No se trata de ser el presidente, se trata de estar. No se trata de ir al colegio, al seminario teológico, se trata de estar. No se trata de tener un buen carro, ni se trata de tener una mega iglesia, se trata de estar. Y Dios hoy está llamando a esta generación para que entiendan esto. Esta palabra es muy importante en el sermón de hoy. Sin estar cerca jamás serás edificado. Dios no te va a edificar si tú no te acercas. Dios no te va a dar vida de lejos. Y a veces vivimos vidas muy comprometidos con la obra de la iglesia y estando cerca solamente de la iglesia, pero lejos del Dios de la iglesia. Dios no edifica a nadie en la lejanía. ¿Sabes por qué yo te puedo decir esto? Porque antes de Dios tratar y edificar a Moisés, primero lo llamó. Gloria a Dios. Dios no trata con nadie de lejos. Primero comienza a llamarte. Jonathan, ¿de dónde tú sacas eso? En la historia de Samuel, el Señor empezó a llamar a Samuel. Samuel. Porque Samuel participaba de lo religioso, pero no de lo espiritual. Escúchame bien. Hay gente que participa de muchas cosas religiosas, pero no son partícipes de lo espiritual. Y es diferente participar de lo religioso a participar de lo espiritual. Por eso es que Dios llamó a Samuel 4 veces. ¡Samuel! Aleluya. Y Samuel iba donde la religión. Samuel iba donde él. Santo, aleluya. Dime qué pasó. Lo que Samuel no entendía, y escuche bien, Samuel estaba influenciado. Dice la Biblia que mientras los hijos de Elí estaban en pecado, Samuel se mantenía en integridad. 1. 2. Dice la Biblia que Samuel vivía en el templo. Que Samuel se mantenía pendiente a que la lámpara no se apagara. Y en medio de aquel sequedal, dice la Biblia que antes que la lámpara se apagase, Jehová llamó a Samuel. El llamado. O sea, entiende lo siguiente. Tú no te acercas porque eres bueno. Hace un tiempo un joven me preguntó en un seminario donde Dios me permite dar clases, me preguntó que cómo yo describía la gracia de Dios. Esto es sencillo, hermano. La gracia de Dios es como un noviazgo en infidelidad. Santo. Estás listo para casarte y un mes antes te das cuenta que tu novia te es infiel. Y tú humanamente vas a pensar y a decir, si me es infiel en el noviazgo, entonces yo no me puedo casar. Porque si me es infiel en el noviazgo, me va a ser infiel en el matrimonio. Dios nos ama tanto que tú y yo somos la novia infiel. Y a pesar de nuestra infidelidad, el apóstol te escribe y dice que Él se mantiene fiel. La gracia de Dios no se trata de lo que tú puedas hacer. Y a veces nosotros como pentecostales pensamos que la santidad es algo que yo compro. Hermano, usted tiene que entender algo. No importa cuán larga sea su ropa, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, el proceso de santificación no existiría para la iglesia. Yo sé que la mitad, los jóvenes van a aplaudir, yo sé que algunos no van a aplaudir. Pero escuche bien, si la santidad fuera tan fácil, los musulmanes vivirían en santidad. Si la santidad fuera tan fácil, los budistas tibetanos vivirían en santidad, porque cubren su cuerpo completo. No se trata solo de cubrir el cuerpo, se trata de quitar el pecado. Y el pecado lo quitó Jesús. Por eso es que Dios, antes de edificarte, antes de darte vida, antes de cambiarte, antes de empezar a usarte, antes de impulsarte al mundo entero, te va a llamar como llamó a Samuel. Y hoy Dios está llamando a los jóvenes que parecen pedazos de mármol que no sirven. Aleluya. Yo tampoco servía en la iglesia.
Yo recuerdo estar un día en uno de los ensayos de juveniles y la líder de juveniles, yo fui a la iglesia en pantalones cortos y en gorra, y ella me miró y me dijo: tú no vas a cantar nada, dame ese papel, tú no sabes cantar. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en tiempos, escuche, esta parte yo sé que va a ser complicada, porque vivimos en tiempos donde la apariencia llama más la atención que la esencia. Nosotros respetamos a la gente por cómo se ve, no por lo que es. Si tiene un carro caro, si va a sitios caros, si compra Armani, si compra Gucci, si compra Dolce & Gabbana, entonces lo respetamos porque vive en bendición. ¿De cuándo acá la Biblia describe bendición como poder adquisitivo? ¿Sabes por qué yo te hablo de esto? Porque yo conozco mucha gente que habla de prosperidad porque nunca ha ido a África. Porque cuando vas a Nepal te das cuenta de una sola cosa: que la mayor prosperidad que habla la Biblia es la prosperidad integral, que levanta al hombre desde su pecado, desde lo más profundo, y lo edifica siendo nada. O sea, tú y yo éramos piedras que no servíamos para ninguna construcción. Aleluya. La importancia de la edificación para nuestro fundamento como creyentes. Hace un tiempo atrás Dios me permitió ir a República Dominicana, algunos 5 o 6 años, y en medio de ese proceso yo estoy con mi tío en un restaurante comiendo, y cuando estoy comiendo miro hacia la derecha, estaba en la costa de la capital, y veo 2 edificios iguales, pero había un problema: uno de los edificios no estaba completo construido. Y cuando le pregunto a mi tío por qué ese edificio no está terminado y el otro está completamente, era un hotel majestuoso, un edificio maravilloso, mi tío me dijo: lo que pasa es que tienes que mirarlo bien, casi parece que está derecho, pero no está derecho. Cuando yo me paré de frente al edificio, el edificio era alto, pero estaba virado. ¿Sabes por qué necesita ser edificado? Porque la altura es peligrosa. Usted no me entendió. Hay gente que cuando llega a las alturas se tuerce. Porque no es que Dios no lo llamó, es que no fue edificado. Porque, escucha bien, se enamoró de la altura y se olvidó de su fundamento. Necesitamos una generación y una iglesia que ame más su fundamento que las alturas. Gloria a Dios por las alturas, pero mi fundamento es lo que me va a sostener en el momento de divinidad. De lejos solo podrás tener conocimiento de lo que Dios hizo con otros. Y existen solamente en estos versículos, quiero dar estas 2 formas de acercarnos a Dios. Número 1, como un adorador. Y un adorador responde a la gloria revelada. Un adorador se acerca a Dios porque Dios le mostró algo. Pero escucha bien, el adorador tiene la capacidad de acercarse con hambre y con sed. La segunda forma de acercarnos a Dios es como sacerdotes. Y hoy yo quiero que mi generación, que los jóvenes, que la iglesia del Pacífico entienda una cosa: Dios no nos llamó solamente a ser adoradores, nos llamó real sacerdocio. Aleluya. Y un adorador participa de lo que se está moviendo. Un sacerdote entrega a Dios sacrificio. Necesitamos una generación que entienda la responsabilidad de un sacerdote. Y sacerdote en latín significa el que hace puente. El sacerdote era el que traía los sacrificios en las ceremonias religiosas de los judíos. Pero ¿sabes qué? Hay una fiesta en medio de los judíos que se llama la fiesta de la expiación o del Yom Kippur. En la fiesta del Yom Kippur anualmente se tomaban 2 corderos. Uno de los corderos era para limpiar la conciencia del pueblo, y dice las ceremonias judías que ese cordero se dejaba ir al desierto, y el otro cordero era sacrificado para tapar el pecado de un año de todo el pueblo. Quiero que vean este escenario. Dice la Biblia que estando Jesús, ya lo habían vendido, está frente al pueblo junto a Pilato, y dice la historia: el Señor, aquel llamado Pilato, tomó un hombre llamado Barrabás y tomó a Cristo y lo ofreció al pueblo y dijo: ¿a quién ustedes prefieren? Y el pueblo prefirió a un ladrón y Barrabás fue soltado. Pero Cristo fue el cordero sacrificado.
Y Cristo cumpliendo con escuche bien esto porque esto es poderoso, hermano. Cumpliendo con la fiesta del Yom Kippur, Cristo fue el cordero inmolado que fue el sacrificio. La gran diferencia era que Cristo como cordero no venía a tapar el pecado de un año, venía a quitar el pecado del... ¡Aleluya! Escucha bien, Cristo no vino a ser partícipe solamente de los ritos religiosos. Cristo vino a quebrar todas las cosas, porque religión es lo que hace el hombre para acercarse a Dios, pero evangelio es lo que hace Cristo para acercarse al hombre. Edificar, el término okodomeo, por otras formas que son usadas frecuentemente, Pablo la utiliza mucho en sus escritos. Y literalmente edificar significa construir una casa. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es edificado por Cristo. La Biblia habla de la edificación. Para los que solo disfrutan del evangelio sin compartirlo, yo quiero decirte que eso no es evangelio. El que no predica a Jesús no es evangélico. ¡Aleluya! Es partícipe de la religión evangélica. La Biblia dice, cuando habla de edificación, en Romanos 15:1, que edifiquemos el hermano débil. En Romanos capítulo 15, versículo 2, que edifiquemos los vecinos. En Efesios capítulo 4, versículo 29, que edifiquemos los unos a los otros. En Efesios capítulo 4, versículo 11, que edifiquemos los santos para el ministerio. Aunque significa que te ganen las próximas elecciones. ¡Aleluya! Usted sabe que hay gente que no quiere edificar a otros porque tiene miedo a perder su posición. Amén. Santo. Hello. Si tú no eres capaz de hacer discípulos mejores que tú, significa que no has crecido. ¡Aleluya! El trabajo de un maestro y de un líder es hacer discípulos, entrenarlos tan y tan bien a tal punto que no te necesiten, que cuando haya un problema no te llamen. Adiós, pero ¿por qué tú no me llamaste? Es que tú me entrenaste tan bien que yo no te tuve que llamar. La construcción o edificación debe ser número uno, como dice Efesios capítulo 4, 11, por medio del amor, para traer libertad a una persona, para evitar las especulaciones. Todas las cosas, hermanos, deben ser edificadas. La autoridad de Pablo en Efesios está hablando sobre una autoridad edificada por el Espíritu Santo. Y en el libro de Romanos capítulo 14 comienza un resumen de afirmaciones del ministerio del apóstol Pablo. Pero si hay algo que a mí me gusta del apóstol Pablo, es que su crisis no limitaba su servicio. Y ayer la hermana Liz Mari trajo unas enseñanzas poderosas que mi esposa las escribió y después yo me las voy a copiar. Pero ¿sabes qué pasa con el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo, escuche bien, en medio de la cárcel le escribía a Timoteo: estoy triste, te extraño, quisiera estar contigo y recuerdo cómo fue que te pusieron las manos y te ungieron y el poder del Espíritu Santo se derramó sobre ti. Pero tengo que decirte algo, sea un buen ejemplo. Y quiero recordarte otra cosa. Aviva el don, el fuego del don de Dios que hay en ti. El apóstol Pablo no estaba en la cárcel contento, pero ¿sabes cuál es el problema de esta generación? Que los líderes solamente dicen: oh, muéstrame a mí, Señor, lléname a mí, úsame a mí. Y no nos damos cuenta que a veces estamos en medio de la crisis y en vez de decir: no, hoy yo no voy a orar por mí, hoy yo voy a orar por mi Timoteo, hoy yo tengo que orar por una generación que se levante. ¡Aleluya! No limitó su fidelidad a su Timoteo. Me encanta cuando la Biblia en estos versículos dice: un sacerdocio santo. Y Pedro está usando el nombre del Antiguo Testamento que Dios utilizó para su pueblo Israel. Y le está diciendo a la iglesia: ustedes sustituyen a Israel
en muchos roles. Israel seguirá siendo Israel, pero Israel falló en el rol de predicador.